Si alguno tiene alguna pregunta, ¿sí? No tiene más que tocar control D y hacer la pregunta, pararme en el discurso, no tengo problema. Ustedes ya saben cómo laburamos, así que no hay problema. Les voy a ir presentando parte de algunas cosas que tengo acá para presentarles. Estén bien atentos, vayan tomando nota, vamos a hacer algunos diagramas importantes y vamos a hacer referencia a algunas cuestiones ligadas a algunos fármacos, ¿sí? Así que vamos a empezar con esto. Esta vendría a ser ya entre esta y la próxima, la última clase de conceptos ya recordados. A partir de la otra ya vamos a hablar de cuestiones ligadas pura y exclusivamente a la farmacología, ¿sí? Así que les voy a pasar un material, seguramente entre esta semana y la otra, para que empecemos a leer y vayamos aprendiendo algunos temas. Perfecto. Bueno, yo ahora les voy a compartir, vamos a esperar que ande bien. Ustedes recuerden, ¿sí? Cuando hablamos de impulso nervioso, era aquello que las neuronas lograban hacer entre sí, ¿sí? Para llegar a generar, interpretar un estímulo o generar una respuesta. Eso es importantísimo para ustedes, ¿sí? Ahí voy a compartir la pantalla, a ver si todo el mundo lo ve. Compartir. Seguramente. Díganme por favor si lo ven, háganme así con la cabeza. Daniela, ¿lo ven esto? Ahora que te veo a vos, todavía no. Alguien que prenda el micrófono y que me diga. Sí, Henry, se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. Ustedes recuerden, ¿sí? ¿Para qué era que trabajamos el impulso nervioso? A ver, nosotros hablamos de neuronas como células capaces de producir electricidad. Ustedes recuerden eso, ¿sí? Todo lo ligado a los fármacos que van a estar trabajando con las cuestiones que van a regir sobre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático, particularmente muchas de las cuestiones ligadas al sistema nervioso autónomo, van a estar directamente relacionadas con la generación de impulsos nerviosos, ¿sí? Que van a las cuestiones de vida de, el estado vegetativo. Bien, es decir, todas nuestras neuronas están en constante interacción para entender el entorno del medio interno. ¿Sí? Yo acá, cualquier cosa, por favor, me van haciendo alguna aclaración oral porque yo no veo las cámaras. ¿Sí? Como estoy transmitiendo, no veo nada. ¿Sí? Así que si alguno tiene algo que decir, me lo va comentando. Acuérdense de esto es importantísimo. El impulso nervioso está dado por una diferencia de cargas, ¿sí? Y esas cargas no son más que iones. Los iones son átomos que poseen carga eléctrica negativa o positiva, dependiendo del tipo de elemento. Y la interacción entre esos iones, vamos a decir, va a generar una polaridad entre sus membranas que va a permitir que se desplace la electricidad a través del axón nervioso. Es decir, son descargas eléctricas que nosotros poseemos en nuestros axones nerviosos. Ustedes pueden ver en esta presentación la membrana plasmática por debajo, la membrana plasmática de nuestros axones neuronales. Ustedes recuerden que la neurona está toda recubierta por ser una célula por una membrana plasmática. Fíjense una cosa, todas las neuronas, nosotros estamos analizando en este caso solamente este segmento de membrana. Entonces, lo que está sucediendo en este lugar no es más que una interacción entre el afuera y el adentro. Si nosotros tuviésemos, y por favor acá préstenme muchísima atención, si nosotros tuviésemos diferentes tipos de inconvenientes, por ejemplo, en algún receptor de membrana que tuviésemos en esta proteína, en este canal, o en alguna glicoproteína, o en algún glucolípido, o en algún, sí, digo bien, una glucoproteína, un glucolípido que esté presente en este lugar de la membrana, que podrían llegar a ser diferentes receptores que interpreten mensajes para los diferentes impulsos, estamos ante justamente una de las funciones que pueden llegar a tener los fármacos, ¿sí? Y hablamos de psicofármacos porque tienen, digamos, vamos a hablar de fármacos que tienen directamente interacción con el sistema nervioso. Entonces,
esta cuestión de la mejora de la relación y la interpretación entre el fármaco y algún que otro receptor de membrana es justamente la causa eficiente de esta materia, porque vamos a intentar entender cómo es la relación entre el fármaco que viene de afuera, el receptor de membrana que le da y lo entiende, y la función física o formal que se va a dar después. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? A ver, voy a mirar las caritas. Háganme así, por favor. Bien, gracias, seguimos. Ustedes recuerden, nosotros tenemos por una convención, se ha estudiado que tenemos mayor cantidad en el espacio extracelular, es decir, por fuera, tenemos mayor gradiente electroquímico de iones sodio fuera del espacio sináptico, del espacio celular, ¿sí? Entonces tenemos mayor concentración de sodio fuera del espacio celular, en el espacio extracelular. ¿Mm? Es decir, hay más sodio que otras cosas, no es que no haya nada, sino que hay más sodio que otras cosas en el espacio exterior. Y en el espacio citoplasmático, es decir, por dentro, vamos a tener mayor concentración de potasio frente a otros iones, ¿sí? Como pueden ser el cloro y también el sodio. Esto tiene que quedar claro, no es que no haya, sino que simplemente es que el gradiente electroquímico entre los iones es diferente. El potencial, vamos a decir, vamos a decir, es la diferencia que existe, si quieren anotar, por favor, el potencial es una diferencia que existe a un lado y otro de un determinado límite. En este caso, nuestro límite es la propia membrana plasmática. Bien, vamos a conversar después de diferentes tipos de potenciales. Ahora vamos a hacer alguna referencia a algunos. Bien, ahora vamos a dibujar esto entre todos para que nos quede bien clarito, ¿sí? Vamos a ver esto y vamos a hablar ahora de voltajes, ¿sí? Yo les decía el año pasado, nosotros vamos a hablar de voltios, y los voltios, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes a cuántos voltios tienen su electricidad en la casa, más de uno me va a decir a 220, y salvo que alguno esté en Estados Unidos va a decir 110, ¿sí? Pero esos 220 voltios hablan justamente de un potencial, no habla de electricidad, sino que es la capacidad que tiene un determinado producto de ejercer fuerza, ¿eh? Eso es justamente un potencial. Y acá vamos a escribir, vamos a volver al eje cartesiano de siempre, vamos a hacer algunos dibujitos. Díganme por favor si ven Henry, te están mi preguntando por página. el chat. A ver qué dice, gracias. El chat, vamos al chat. No tengo nada, ah, sí, acá estoy. Profe, los iones, esas descargas, ¿son las que intervienen en las convulsiones? No, 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 no. ¿Me escuchás? Sí. Calculo que sí. Ana, escúchame, no, las descargas que hablamos de convulsiones son, en realidad, como sucede, por ejemplo, por contrapartida, con lo que tiene que ver con, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que es una inestabilidad en las descargas. Cuando hablamos de descarga, hablamos de impulsos nerviosos ya producidos, ¿sí? Que naturalmente no están controlados, ¿sí? Justamente porque hay una desvinculación en el proceso sináptico, ¿sí? Por diferentes motivos, llámense estructurales, anatómicos o fisiológicos. Lo que estamos haciendo acá es viendo la generación del impulso nervioso para entender después cómo esas descargas pueden ser normales o atípicas. ¿Sí, Ana? Bien. Quisiera saber, ya que estamos ahí si se ve esta pantalla, por favor, en blanco. Sí, profe. Bien, gracias. Entonces acá vamos a hacer juntos un eje cartesiano. Ahora me va a quedar lindo, no como en el pizarrón del año pasado. Ustedes sepan disculpar.
Me va a quedar bellísimo. Bien, nosotros acá tenemos tenemos un eje cartesiano, vamos a poner los diferentes gradientes electroquímicos. Dame un minutito, formas, pingui. Vamos a decir que tenemos los menos 100, los menos 70, los menos 59 y los más 30 por acá. Bien. Recuerden que el eje Y, ¿sí?, es el eje de los milivoltios. Vamos a poner por acá. Insertar. Para el texto. Milivoltios. Acá tenemos el tiempo. Mientras tanto ustedes pueden ir haciéndolo conmigo, así ya les queda hecho. Henry, a mí se me fue la pantalla, no sé si a los demás también. ¿A todo el mundo se le fue la Sí, se pantalla? fue. Sí, a todos. Bueno, vamos a volver a compartir. Bien, fantástico. Se borró la imagen. A ver. Mostrar mi pantalla. Una pantalla. Deberían retomar la visión. A ver, por favor, díganme. Todavía no. No, por ahora no. Bueno, aguardemos un ratito, ya va a llegar. ¿No volvió? Y ahí está como cargando. Bien. No se ve, pero se Bueno, ve no hay que problema, no hay apuro. Ahí está. ¿Agarró? Sí. Bien, Sí. listo. Perfecto. Bien. Acá vamos viendo, entonces estoy preparando el eje para que todo el mundo lo entendamos. Bien. Perfecto. Vamos a empezar entonces acá, ¿sí? Nosotros tenemos que cualquiera de nuestras células, particularmente las neuronas, decimos, arrancan, ¿sí?, con un potencial de membrana en reposo, o PMR, potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios. Es decir, nos vamos a parar acá, ¿sí? Nos vamos a parar acá, el potencial de membrana en reposo potencial de membrana en reposo, vamos a decir que está en menos 70, en la mayoría de nuestras células. Algunas, sí, pueden ser menos 90, algunas células, por ejemplo, como algunas regiones cardíacas, despolarizan están en reposo en menos 90, bueno, o nos vamos a quedar con que la estandarización es en menos 70 milivoltios, que es el potencial de membrana en reposo. Es decir, es el gradiente electroquímico en el cual la membrana no conduce impulsos. Esto es importantísimo que quede claro, porque, por ejemplo, frente a diferentes descargas o estímulos del exterior, no va a movilizar en tanto y en cuanto se permanezca en este estándar. Entonces,
el potencial de membrana en reposo son los menos 70 milivoltios. Arrancamos allí. Y cuando comienza a sobrellevarse o arranca o llega un impulso nervioso a la célula nerviosa, sucede que los canales de sodio, es decir, el sodio que estaba afuera, va a querer comenzar a ingresar dentro de la célula nerviosa. Es decir, voy a volver a la imagen y ustedes deberían ver esto, ¿sí? Los sodios que están acá afuera, cuando el potencial llega desde una dendrita, atraviesa el soma y llega a este lugar, a la izquierda, ¿sí?, del impulso de este axón, va a habilitar, como dice esta flechita, este margen, esta proteína canal marrón, va a abrir un primer canal de sodio. Va a abrir algunos canales de sodio, ¿sí? Esto para empezar. Entonces, cuando llega un potencial, se van a abrir algunos primeros canales de sodio para permitir el ingreso de iones desde fuera hacia adentro. Entonces, ustedes recuerden, el sodio, como dice aquí, es positivo. Entonces, si yo tengo un gradiente electroquímico que me dice que hay más positivos afuera que adentro, naturalmente, lo que va a suceder es que desde la matemática va a comenzar a subir, ¿sí?, este potencial a medida que el tiempo avanza. Entonces, en la primera etapa del transcurso del impulso nervioso, los iones de sodio ingresan dentro o hacia adentro del axón, es decir, van a parar adentro de la neurona. Cuando la cantidad de sodio que ha ingresado, porque la estimulación exterior, me refiero a exterior, es a lo que está llegando, no importa si es un estímulo interno o externo, por favor, eso tiene que quedar claro. Naturalmente, algún fármaco puede hacer referencia a justamente vincular o hacer que la descarga de neurotransmisores, voy a poner mi cámara para que vean mi gestualidad, porque esto es fundamental, es decir, voy a estar, a ver, díganme si me ven, por favor. No sé si me van a ver porque estoy compartiendo pantalla, pero a ver, espera, vamos a ocultar un minutito, a ver. Bien, dejé de mostrar un minutito, ¿sí? ¿Me ven acá? Bien, entonces, cuando yo tengo una neurona, ¿no? Y en esa neurona, nosotros entendemos lo siguiente. Llega un potencial de membrana, porque esta neurona está siendo excitada por una que viene posterior, o anterior, disculpen. Está siendo excitada. Esa neurona está liberando neurotransmisores al espacio sináptico. Esa neurona está liberando neurotransmisores al espacio sináptico. Y esos neurotransmisores están impactando la receptora de la dendrita de esta neurona que estamos descargando. Entonces, empieza a llegar un impulso nervioso. Los neurotransmisores hicieron su efecto. Y naturalmente está comenzando el impulso nervioso en este lugar que estábamos hablando nosotros. De acuerdo al nivel de neurotransmisores que están siendo impactados o que están impactando en esta neurona, va a ser la respuesta que tenga este impulso nervioso y el impacto que tenga este impulso nervioso sobre la neurona siguiente. Por eso es importantísimo entender cómo se da el desarrollo de esto de acuerdo a la neurona anterior, que es la que está liberando neurotransmisores. Muchas de las patologías de origen nerviosa se dan por una disminución en la carga neta de neurotransmisores de la neurona preganglionar, muchas veces del sistema simpático y parasimpático, o de las neuronas presinápticas que están descargando neurotransmisores en los efectores, ¿sí? Entonces, si yo puedo controlar la descarga de neurotransmisores de lo voy a mejorar la respuesta que se va a dar en este lugar que estamos hablando, de esa imagen que estoy mostrando desde hace 2 minutos. ¿Me siguen?
Juli, haceme así o no, a ver que te estoy viendo a vos. Bien. Graciela. Bien. Hola, Carol, ¿cómo andás? Te veo. Bien. Entonces, entendamos esta cuestión. Vuelvo a compartir pantalla. Bien. A ver, ¿la están viendo? Díganme, por favor. ¿Sí? Háganme así o Todavía no. no. ¿Todavía no? Bueno, ya va a llegar. Bueno, esperemos un minutito a que todo el mundo lo vea. A ver. Alguno que me diga sí o no, así ya me voy pudiendo avanzar. Lara, ¿se ve? No, todavía no. Está usted. Bueno, a ver qué pasó. Vamos a poner que no me vea yo. ¿Quién me quiere ver a Ahora mí? sí, Yo lo que ya quiero te que vi. vean el dibujito este. A ver, espera. Un Ahí minutito. está cargando. Bien, perfecto. Gracias. Avanzamos. Listo. Bueno, ya va a llegar esto. Tiene que llegar la pizarra en blanco. ¿Sí? ¿Está? Sí, ahí Bueno, está. voy avanzando entonces. Recordemos este proceso. Perfecto. Seguimos. Cuando la descarga de neurotransmisores entonces es tan importante o superior para lograr mantener el impulso, ¿sí? Lo que yo voy a encontrar es que esta cantidad de sitios que han ingresado en la primera etapa va a ser pasible de poder continuar, porque el estímulo, es decir, porque la descarga de neurotransmisores anteriores sigue siendo fuerte. Entonces, van a abrirse en este lugar más canales de sodio, y en vez de uno van a abrir 2, 3, 4, 5 y 6, infinidad de canales de sodio, hasta llegar al menos 59. Cuando llego al menos 59, al potencial que se denomina potencial de membrana umbral, ¿sí? En este lugar, pura y exclusivamente, es donde se decide, yo les decía la vez pasada, la respuesta del todo o nada. Es decir, acá es donde se decide si se va a dar o no la descarga final y si se va a dar el estímulo y si se va a propagar el estímulo. Anoten esto, por favor. Cuando llegamos al potencial de menos 59 milivoltios, se va a decidir si se sigue propagando el impulso o no. Cuando llegamos a menos 59 milivoltios, entonces, la descarga, supongamos, es fuerte como para poder seguir y se abren absolutamente todos los canales del sodio, haciendo que haya una invasión de sodio, y acá voy avanzando, avanzo hasta llegar al signo más 30, ¿sí? Donde cuando llego a más 30, hablamos de lo que se llama el potencial de acción. En este lugar, en el potencial de acción, es donde se propaga el impulso nervioso hacia a su próxima etapa, digamos, o al próximo nódulo de Rambier. ¿Qué va a suceder acá? Volvemos a este dibujito. Todos los iones de sodio, o la mayoría, han podido ingresar hacia este lado de la membrana. Por lo tanto, la polaridad, es decir, esta diferencia de cargas, ya no es tal. Porque antes, decíamos, la diferencia entre el afuera y el adentro era negativa, siendo que afuera había más positivos.
Pero resulta ser que ahora todos los positivos que estaban acá adentro terminaron adentro, afuera terminaron adentro. Por lo tanto, esa polaridad cambió y ahora es positiva en todos lados. Entonces, como es positiva en todos lados, ahora hablamos de un potencial que es positivo para la membrana y con lo cual no es tan, digamos, natural para esa membrana poder soportar esas descargas o esas polaridades, por lo tanto debe de cambiar. Recuerden que esta primera fase que está acá es la que se llamaba despolarización. Esta fase de alza del potencial o de la polaridad de la membrana se denominaba, la primera fase, despolarización. Despolarización. Esto es importante también. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, la inclusión de un fármaco, ¿sí?, o de diferentes distorsiones fisiológicas de los impulsos nerviosos pueden hacer que, o una picana eléctrica, por ejemplo, hagan que se distorsione, ¿sí?, la excitación de una neurona? Bueno, acá van a suceder lo que se llaman los potenciales locales. Cuando el sodio y el potasio entran en acción, yo estoy escuchando eco, no sé ustedes. Hola, Yo increíblemente estoy ¿me escuchando escuchan? bien. Bueno, listo, no hago nada entonces, prefiero escuchar eco. Eh, un potencial local hace referencia a que cuando existe algún, digamos, efecto extra en ese lugar donde se está dando la sinapsis, el aumento del sodio o la disminución del potasio puede hacer que haya interferencias, ¿sí?, en la dinámica de esta curva que estamos trabajando, ¿sí? La inclusión de un fármaco, por ejemplo, ¿sí?, un antidepresivo, lo que va a lograr muchas veces es controlar las descargas de neurotransmisores para nivelar estos potenciales locales. Por eso la mejora de las respuestas lógicas de los pacientes. Un antidepresivo. ¿Qué hace un antidepresivo? Justamente lo que hace es trabajar con niveles de serotonina, que es uno de los neurotransmisores que vamos a ver la semana que viene, para controlar que haya una buena cantidad de excitación para que esa persona vuelva a una vida normal. Voy a ver caras, a ver si estoy hablando en chino. ¿Cómo estamos? A ver las caras. ¿Estamos hablando en chino? Sí, bien, me hace así, todo en chino, vamos todavía. Entonces, vamos a ver este dibujito que está. No, este es el mismo que yo hice, este no es el que yo quería ver. A ver si es este. No me gusta tampoco. Bueno, ahora vamos a ver esto. Esto es importante, después lo vamos a ver cuando terminemos de hablar de acá. Llegamos al potencial de acción más 30, es decir, todos los canales del sodio se han cerrado, ya todo el sodio está dentro, o la mayor cantidad de sodio se encuentra dentro, y por lo tanto ya no puede ingresar más nada. Llegamos al potencial de acción, se ha propagado el impulso nervioso, y ahora naturalmente debemos de resolver esta cuestión porque no es fisiológico tener semejante cantidad de sodio adentro. Por lo tanto, ante la respuesta más común es la salida del potasio que estaba dentro de la célula. Voy a mostrar de nuevo este dibujo. Lo único que hace la célula, cuando tiene todo el sodio adentro, es abrir canales de potasio, ¿sí? Una vez que abre los canales de potasio, y por una cuestión de gradiente electroquímico, el potasio va a salir hacia afuera, ¿sí?, por una cuestión de gradiente. Por lo tanto, si el potasio que es positivo sale, y es donde yo tenía el problema, el potencial naturalmente va a volver a bajar, y sale potasio, y sigue saliendo potasio, y sale potasio, y sale potasio. Sale tanto potasio que llegamos a un lugar nuevo, que es el menos 100, ¿sí? Salió tanto potasio que ahora sale Henry, perdón. Potasio en dijimos que menos es 100. negativo, ¿no? Ah, listo. Sí. No, el potasio sí es positivo, es un El metal. potasio es positivo y el sodio. El potasio es positivo, pero acuérdense, sí, también, son todos positivos.
Porque acá estamos hablando de que no es que hay positivos y negativos, sino que como estamos muy positivos y yo pierdo positivo, naturalmente es como si yo tuviese un ahorro y me lo roban. Sí. ¿Se entiende? Yo estoy perdiendo un ahorro, entonces como Sí. pierdo ahorro, tengo menos. Eso es lo negativo que yo veo acá. No es que tengan... ¿Estamos? Bien. Entonces, frente a esta cuestión, yo acá tengo ahora un potencial de membrana que está sobrepasando el reposo y que se encuentra en menos 100, ¿sí? En este punto que tengo acá. Entonces, esta fase, vamos a poner por acá, esta fase, sí, muy bien, Repolarización. esta primera, exactamente, esta fase que yo tengo acá es la repolarización hasta cuando llego al reposo, ¿sí? Esta primera fase es la repolarización, esta fase corta es la hiperpolarización. Y esto era la repolarización, cuando vuelvo a la polaridad anterior, y cuando paso por la salida de extra de potasio, hiperpolarización. Bien. Para resolver esta hiperpolarización, la membrana plasmática del axón neuronal pone en funcionamiento este último eslabón, que es la bomba sodio-potasio, y que nunca nadie logra entender, no sé por qué. Bueno, la bomba sodio-potasio, para restablecer el potencial de membrana en reposo, va a quitar el sodio desde dentro de la célula y va a restablecer el potasio que ha salido. Por lo tanto, va a sacar sodio y va a ingresar potasio. Va a sacar 3 sodios y va a ingresar 2 potasios. De esa manera, el gradiente vuelve a la normalidad porque son 3-2. ¿Bien? Y de esa manera vuelve el potencial a estar en reposo nuevamente. Salen 3 sodios e ingresan 2 potasios. Entonces, esto no es lo que yo quería hacer. Henry, ¿eso se activa a partir de cero? Mano alzada, muchas gracias. Y volvemos otra vez. No, ¿por qué no? De menos 70, mírame acá. Sí. ¿Sí? Estoy acá. Llegamos a menos 100. Cuando llego a menos 100, el gradiente menos 100, es decir, la potencialidad menos 100, o los voltios que hacen referencia a eso, hacen referencia a que vos tenés que poner en juego la bomba sodio-potasio para restablecer eso, que tampoco es fisiológico. No es fisiológico el más 30, tampoco es fisiológico el menos 100. Bien. ¿Estamos? Y Bien. si no llega con el... Bueno, si no entonces llega volvemos al reposo. Estamos en 70. Vamos de nuevo con tu pregunta. Si el impulso no llega, por ejemplo, a menos 59, es como si nada hubiera pasado, ¿no? Sí. Tiene que venir... Es que la respuesta ahí va a ser del nada. Es decir, Claro. mira lo que va a pasar, Juli. Fíjate esto. Si el estímulo no es lo suficientemente importante, ¿sí? Si el estímulo no es lo suficientemente importante para, digamos, proseguir, Sí. vamos a hacértelo por acá. Si el estímulo no es importante, vamos a hacer así. ¿Sí? Sí. Es decir, no sigue. Cae al... como acá. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Supongamos, en una convulsión, ya que hacemos referencia un poquito a lo que preguntaban hoy temprano, ¿qué sucede? Las convulsiones son movimientos espásticos o movimientos involuntarios de las musculaturas por diferentes descargas que no son controladas. Justamente hay impulsos nerviosos constantemente vinculados a descargas de efectores motorizados y efectores voluntarios. Entonces, lo que vos tenés que lograr, ¿sí?, es que no haya estos impulsos involuntarios. Bueno, administrarás drogas como la betistina para que esto no suceda, para que la fase de despolarización descontrolada no suceda y que vuelva al reposo cuanto antes. ¿Me siguen con eso? Hola, hola, ¿me ¿Lo siguen con podés eso? repetir, Sí. Henry, por favor?
No, más o menos. Lo repetimos. Decimos que, por ejemplo, ante una contracción, digamos, involuntaria, como puede suceder en la convulsión, ¿sí? Que son movimientos espásticos de los músculos esqueléticos, ¿sí? Generalizados por diferentes descargas, Sí. ¿sí? Nerviosas, como pueden ser, esto es una descarga nerviosa. Bueno, entonces vos vas a administrar una droga, como puede ser la betistina, para lograr aplacar que esto no suceda. Entonces lo que vos estás logrando con la betistina es esto, mírame. ¿Ves? Sí. Es volver al reposo aquellos impulsos que no son necesarios. Bien. ¿Bien? Bueno, por eso es importante entender esta dinámica fisiológica, porque si no después estamos en la nada misma y hablamos de fármaco y es como hablar de canario, no es lo mismo. ¿Sí? Bueno, esto por un lado. Bien. Vamos a ir un segundito a los potenciales. Yo les dije el año pasado, denme bola con esto, ¿viste? Yo les dije que está más difícil. Bueno, entonces, ¿qué es esto de periodos refractarios, absolutos y relativos? Hay momentos del impulso nervioso donde esta membrana que está siendo excitada puede resistir, ¿sí? Estimulaciones nuevas, es decir, inclusiones de fármacos que hagan redoblar la puesta de neurotransmisores o, por ejemplo, lo que sucede dramáticamente, como hoy hablábamos al principio, de la inclusión de una picana, por ejemplo. ¿Qué hace la picana? La picana es una estimulación eléctrica que reexcita lo ya excitado. Claro. Por eso es tan complicado. ¿O qué sucede, a ver, cuando uno tiene una descarga eléctrica, ¿no? ¿Por qué la famosa patada? La patada es porque esa descarga eléctrica en la cual vos, por tu componente acuoso del cuerpo, sos conductor de esa electricidad, estás haciendo justamente que no tenés forma de responder a eso porque estamos reestimulando la propia neurona, ¿sí? Y hay un periodo, ¿sí? Es un periodo, digamos, refractario, es decir, es el momento de la célula a que cuando está conduciendo un impulso no podrá responder a nada después de un momento, ¿sí? Es refractario, es decir, refracta. Después de pasar un impulso fuerte, la neurona no puede volver a conducir más nada por un momento, por más fuerte que sea. Eso es un periodo refractario absoluto. Es decir, la neurona repele cualquier tipo de estímulo por un determinado tiempo. Milisegundos, claro está, ¿no? ¿Está? Sí. Y de acuerdo al nivel o al tipo de estimulación, hay periodos breves que se denominan periodos refractarios relativos, es decir, puntuales, ¿sí? Que en algunos momentos de ese desarrollo del impulso nervioso, si el impulso es muy fuerte, es decir, si la descarga de neurotransmisores de la neurona presináptica anterior es muy fuerte, entonces ahí puede responder y puede mantener el estímulo. ¿Bien? Eso es lo que sucede, por ejemplo, con algunos estímulos de algunas drogas. Algunas drogas ilícitas, como puede ser la cocaína, justamente lo que hace es estimular por sobre más, estimulando de más esa membrana de esos impulsos que se están dando. Por eso decimos que ese tipo se queda, ¿sí?, en un estado refractario, se queda duro, decimos en la jerga, ¿no es cierto? Bueno, justamente por esto, porque esa droga, esa molécula, en este caso, es capaz de sobreexigir y sobreexcitar relativamente esas neuronas. Naturalmente, después de esto, el tipo se queda sin ganas de nada, justamente porque es un esfuerzo fisiológico importante el que se hace. Bien. Bueno, esto ya lo hemos visto, ya no me interesa demasiado. Sí, vamos a ver. Es importante esto para ustedes, ¿sí? Ustedes recuerden, y con esto ya voy cerrando un poco, recuerden que todas las fibras están mielinizadas, es decir, todas las fibras, todos estos axones nerviosos de los cuales estuvimos hablando hasta recién, es decir, todos estos axones que uno ve acá, están mielinizados, es decir, están recubiertos de grasa producidos por otras células que eran las células de Schwann y los oligodendrocitos, recordarán eso. Que esté mielinizado significa que es una esfingomielina, es decir, hay una sustancia grasa que recubre este axón, salvo en algunos puntos.
esos puntos eran los nódulos de Rambier. Es decir, todo este lío se da solamente en los puntos que no están mielinizados. Ahora, de todas maneras, entender esto es importantísimo. Fíjense la velocidad a la que transcurren, ¿sí?, los impulsos nerviosos, por favor. 160 kilómetros por hora. Nuestra electricidad discurre a 160 kilómetros por hora. Es realmente impresionante. Y fíjense esto, se los aclaré acá. ¡Apa! Se me fue. Los anestésicos, es decir, por ejemplo, los barbitúricos, que son otro tipo de drogas psicofarmacológicas, ¿sí?, lo que hace es esto, inhibir el canal de sodio. Por eso esto es importantísimo. El anestésico lo que hace es inhibir, cortar con la primera parte del impulso nervioso, que es justamente el ingreso del sodio. ¿Bien? Entonces, esto es fundamental para ustedes, Voy a dejar de ir compartiendo, porque lo que queda es para después. Entonces, me parece que es fundamental encontrar la vinculación entre los fármacos, la utilización de los fármacos y lo que va sucediendo de cara a el uso de en la neurología, digamos. Voy a volver a la pantallita. A ver, vamos a poner todo. Abro el debate, si alguno tiene alguna pregunta. Abro para consultas. Bueno, de a poquito nos vamos metiendo, ¿sí?, en el uso de la farmacología, es decir, en el uso de diferentes drogas. Che, me tengo ganas de tomar un mate de esos, te juro, ya me estoy tomando un café, Juli, y esto ya no da más. Toma, Henry. Me tomo el mate. Ahí está. Es importante hacer esto, ¿sí?, cómo los diferentes fármacos van teniendo injerencia directa en las cuestiones fisiológicas que nos van sucediendo. Ir entendiendo la vinculación que existe entre estas dos cosas nos va a permitir ya ir avanzando. Nos queda la semana que viene hablar pura y exclusivamente de tipos de sinapsis. Vamos a hacer un poquito más de algo más interesante que sinapsis química y eléctrica. Simplemente vamos a ver cómo es que los diferentes fármacos también están presentes y vamos a ver las diferentes reacciones enzimáticas que nos permiten controlar la descarga de neurotransmisores para el impulso para el control de los impulsos nerviosos. Bien, levanten micrófonos, vamos conversando un poquitito, de a uno aunque sea. Dani, a ver, espera. Jacqueline, profe, con respecto a la materia, ¿qué me dice? A ver, yo lo veo. Profe, con respecto a la materia, ¿cuál va a ser la forma de evaluación? Fíjate que yo los primeros días del uso de Classroom ya subí todo. Si querés te lo vuelvo a subir. Sí, no sé ese archivo qué es. Yo puse mi programa a cerrar el primer día que habilitamos el Classroom, allá por el 20 de marzo. Está el programa, están las pautas, está el cronograma, tienen todo disponible allí. Va a haber un parcial, seguramente no me acuerdo la fecha del parcial ahora, lo haremos por esta vía, veremos cómo lo trabajamos, no se preocupen por eso. Esta materia es promocional, de todas maneras, con una nota interesante de mayor o igual a 7. Revisen ese material, si no lo encuentran me avisan, está al principio de la plataforma, ¿sí? ¿Te parece, Jacqueline? ¿Alguna otra pregunta? ¿Va a compartir el PDF que puse recién? Sí, seguramente. Ahora después voy a subir una actividad y como siempre después les comparto material. De todas maneras va a quedar también grabada la clase, que es el PDF que usé, es el que ya quedó ahí, ¿sí? No, Antonella, la materia es cuatrimestral, termina en agosto. Profe, en mi caso que me fue bastante mal en el video, ¿cómo hago para recuperar? ¿Recupero o no? Ya estoy de los 10. Perdón, ¿quién me habla? Juliana. No pasa nada, Juli, en el video. A ver, yo las actividades que voy haciendo es para que podamos ir haciendo la lectura, para que podamos ir leyendo. No se preocupen, yo lo que evalúo son los parciales, Bien.
¿Del cuadro pudiste ver ¿Qué algo? pasa, Lucrecia, que ponés? ¿Del qué? No, todavía no, dame un segundito que tengo 70 millones de materias, dame un ratito. No sabes los problemas que Ahora tuvimos voy a con los mirar. cuadros, ¿Por qué, che? porque era como que se borraban, después uno superpuso el link, por ejemplo, en mi cuadro, en el caso de ¿Cuáles? Lucre le borraban el cuadro. En mi caso tuve que hacerlo 3 veces al cuadro, Enrique. Bueno, mira, te voy a decir, seguramente Había lo como sabés un de pie a virus. pavo, ¿no? No, había como un virus y terminaba de hacer el cuadro y me borraba. Lo tuve que hacer de la página de mi hija. No te puedo creer, qué desgracia. Y no, unas ganas de llorar, así que un 10 me merezco. Mínimo. Un 10, ya tenés un 10, tenés un 10. ¿Qué haces, Palacio? ¿Cómo andás? Bien. Andrés, escúchame, ¿tenés teléfono o no? Vea, Buen no día, te profe. preocupes. ¿Qué haces, Palacios? ¿Todo bien? ¿Qué haces por acá? ¿Quién es Andrés? Sí. ¿Quién es? Hola, soy nuevo. Ah, No, bienvenido. no es nuevo, es más viejo que la escarapela, pero se reunió, parece ser. Exacto. Bueno, bienvenido. Gracias. Lucre, dame un Gracias. mate. Bueno, preguntas de lo que vimos. Mariela, preguntas. Te veo acá, primera. Hola. Hola. No, nada. ¿Cómo andás? Nada. Bien, gracias, muy amable. Bueno, no hay preguntas. Los de Henry, 28 que tenés, por voy a tener que preguntar uno por uno, déjense joder, dale. Profe, no me contestó lo que le pregunté. ¿Qué me preguntaste? Sí. Si podía Mirá, recuperar escúchame, yo subí en la página de Classroom, Andrés. ¿Te pasaron el código de Classroom? Sí, entré, pero vi que todos subían videos, pero no podía encontrar el contenido de hacer esas preguntas. Mirá, la dinámica es la siguiente. Nosotros estamos teniendo esa página de Classroom donde están todas las materias, en este caso de segundo, ¿sí? Sí. Ahí voy con lo tuyo, Aldana, en esa página están todas las materias. Cada uno va subiendo, de acuerdo a su día de trabajo, de cursada, material. En mi caso yo subo material audiovisual por la clase que vamos teniendo, o por acá, o por Zoom, o por donde sea, que yo ahora la subo grabada en un ratito, más una actividad que está en la parte de trabajo en clase, ¿sí? Sí. Es decir, toda la parte anterior la vas a encontrar en el muro, tenés que navegar un poquito para atrás, lo único. En Classroom. Siempre en Classroom, yo tengo todo ahí, no hay otra cosa, ¿sí? Sí. Es decir, te vas a tener que ir todos los sábados, buscar los sábados, para encontrar el material, ¿sí? Ok, después lo voy a buscar bien porque no pude. Me fui hasta el primer comentario, donde hacían la presentación, pero no lo encontré. Mirá, vas a encontrar siempre, las clases son los sábados, así que yo generalmente lo que hago es, terminamos la clase de hoy, y a las 10, ponerle más o menos que lo subo, y además subo una actividad, siempre igual. Igual de todas maneras, ¿vos habías rendido principios médicos ya? Sí, la de primero sí. Bueno, en general lo que hemos visto hasta ahora, pura y exclusivamente, es retomando conceptos, actualizando alguna cuestión importante, pero en general los conceptos son muy similares a lo que vimos el año pasado, en tu caso el otro, pero no te preocupes ahora pura y exclusivamente por eso. Me interesaría que estés ya a partir de la semana que viene o de la otra, que es donde vamos a empezar a hablar de fármacos. Dale, buenísimo. Bien. Profe. Bien. Profe. Aldana, ¿me preguntás si se...? Sí. Profe, me tengo que ir porque Decime. estoy trabajando y se levantó mi paciente. Bueno, mandar un Disculpame. saludo. Bueno. No pasa nada. Dale. Dale, disculpame, Henry. Chao. Nos vemos el Chao, sábado. chao. No es Chao. nada. Dale, que así sea. Chao, chao. Aldana, me decís, profe, te puedo hacer una sugerencia, que se abra otro apartado en Classroom para tu materia, si no se me mezcla todo. ¿A qué te referís con eso? ¿Podés hablar, Aldana, o no tenés micrófono?
Sí, me refiero a que están todos mezclados, por ejemplo, psicología de los